después, bueno, ya para el mes que viene, ya como que ya esto está pulido, está organizado. Sí va pasando hasta que nos salga. Bueno, nosotros también, los profesores, hay cosas también que, hay cosas nuevas que lo vamos aprendiendo en la marcha. Bueno, solamente tenemos 2 actividades, que era el programa. Yo los voy a hacer una devolución el fin de semana. Tenemos el análisis del programa y tenemos el concepto de qué es la pedagogía, ¿sí? Es importante las normas APE y cómo la construimos, ¿sí? Clave es... ya hablé con la profesora, o sea, estamos en articulación con Práctica 1, porque pedagogía también colabora y contribuye a Práctica 1, en lo que tiene que ver a la construcción del conocimiento y lo que específicamente esta realidad de escuela-comunidad, ¿sí? Y práctica de enseñanza y práctica docente, que también se construye en algunos talleres que vamos a hacer con Práctica 1. Bueno, tenemos un texto nuevo. Es importante que por allí esté la lectura del texto, que es un texto que habla de la pedagogía sociocrítica, que la enuncia Bazán. Está colgado el texto, es parte del primer bloque de la unidad número 1. No va a haber actividades para entregar, pero recuerden que todos los temas se van a tratar en los parciales, ¿sí? Hay algunas que se van a actividad que se entregan para modelizarlo, para retroalimentar, y otros que se trabajan, pero son parte del parcial, ¿sí? Bueno, seguramente que va a haber algunas consignas, pero no son para entregar, ¿sí? O sea, hasta en el año solamente tuvimos 2 actividades, uno con el programa y otro definir el objeto de estudio de la pedagogía. Va a haber algunas actividades que voy a pegar en formato texto, pero no va a haber un lugar para entregarlas, ¿sí? Entonces, esas actividades o esa actividad, en algún sentido, son orientativas después de lo que se puede llegar a tomar parcial, pero no se entregan. Así que en el año tenemos 2 actividades. Bueno, tenemos el texto de Bazán Campos, ¿sí? Acá lo importante es construir el conocimiento con los estudiantes y empezar a trabajar en términos de las pistas, ¿sí? Ahí voy a tratar de ingresar al documento. Entramos al documento. Es un texto de un capítulo, el capítulo 4, ¿sí? En este capítulo 4 estoy viendo la cantidad de gente que está ingresando, ¿sí? Un promedio que está bajando, ¿sí? De 42, 43, estamos en 35, 36, ¿sí? Hay 5 o 6 estudiantes que no están entrando. Es importante que ingresen para registrar, ¿sí? En términos del seguimiento. Voy a expandirlo. Pero previamente lo voy a extender. Todos los textos, es un texto que es corto, pero importante la lectura previa que podamos realizar. Acá estamos. Bien. Este es un texto del capítulo a leer, es el capítulo 4. Bien. Vamos a expandirlo. Ese lo pueden descargar. Es importante ir descargando todos los documentos por el internet, capaz que no me sale, porque estoy conectado. Es importante ir y descargar los documentos de manera tal de que lo tengan en una base de datos, ¿sí? Sí, está como... Vamos a hacer es... Acá tengo Bazán Campos, lo voy a abrir desde otro lugar. Bazán Campos nos analiza la pedagogía sociocrítica, ¿sí? Nosotros después vamos a profundizarlo. Hay un texto que está digitalizado,
Voy a salir de esta pantalla. Otro estudiante. Bien. Voy a salir de la pantalla. Voy a ir al formato de presentación de Bazán Campos. Acá está. Es un texto de Bazán Campos. El oficio del pedagogo, ¿sí? Aporte para la construcción de una escuela reflexiva, ¿sí? Esto es importante tenerlo en cuenta. El título me anticipa las ideas, ¿sí? Nosotros hemos visto algunas ideas en la primera parte del texto que tiene que ver con el concepto de campo pedagógico, ¿sí? Acá el autor habla la idea de la pedagogía y sus fundamentos. Capítulo 1, Pedagogía y Educación. Este es el capítulo que vimos en formato PDF o documento en la primera parte, que acá está sistematizado en el texto, está digitalizado este. Después tenemos el capítulo 2, Ciencia y Pedagogía, los caminos de la cientificidad. Y después tenemos otro texto que va articulando las ideas, que tiene pedagogía, racionalidad y paradigma, que es el capítulo 3. Y después tenemos el capítulo 4, la pedagogía desde el paradigma sociocrítico. O sea, ustedes empiezan a leer desde este lugar. En la página 54, de la página 55. Y bueno, hay algunas palabras que están marcadas o destacadas. Y es hasta la página 62, 63, ¿sí? Son 7 carillas, no es mucho. Bueno, lo que necesitamos ahora para tratar de establecer un diálogo, ¿qué nos dice el autor, sí? En términos de las ideas o conceptualizaciones, ¿sí? Tenemos algunas palabras claves que podemos tomar en cuenta. Empieza a hablar y debatir y toma un posicionamiento, ¿sí? Ustedes cuando leen un texto empiezan a trabajarlo en el sentido, ¿sí? Va argumentando y estableciendo un posicionamiento de qué se entiende con la pedagogía, ¿sí? Sobre todo pedagogía social, desde el punto de vista del paradigma. Estamos situar un paradigma de la pedagogía crítica, ¿sí? Acá tenemos una palabra clave, ¿sí? Dice, se trata entonces de reconocer la existencia potencial de una pedagogía más transformadora. Esto supone, al parecer, un sello formativo de profesional muy distinto. Básicamente, portador de las condiciones de serenidad que propone Heidegger. Heidegger son filósofos, iba tomando las ideas de filósofos o sociólogos también. Es decir, una actitud que dice de ponderar los pros y los contras de cada acción humana, articulando la tradición y el cambio, lo instrumental y lo valórico. Acá, esta es una idea clave acá del texto, porque está la palabra esta, transformar, cambiar, ¿sí? Esto es importante. Tener también palabras clave que es articular lo que era tradicional y lo que es cambio, ¿sí? O todas las sociedades tienen unas tradiciones, pero también hay cambios. Hay cambios y continuidades en sus prácticas sociales y las prácticas educativas, ¿sí? Lo que es lo instrumental y lo valórico, y los valores que se van construyendo. Entonces, si ustedes se posicionan como docentes que van haciendo y van construyendo una propuesta de enseñanza, o la política educativa que va elaborando saberes, en términos de qué enseñar y cómo enseñar, acá en esta parte de Bazán Campos podemos decir que hay una idea de transformador. Entonces vamos a decir que la pedagogía social, la pedagogía crítica, busca abordar este sentido del concepto de pedagogía que nosotros trabajamos, que tiene que ver con esta posibilidad de intervenir, ¿sí? Analizamos la trama de argumentar lo que pasa en la sociedad y la trama propositiva, ¿sí? ¿Qué se propone? ¿Qué se cambia? Bueno, acá busca una lógica, un sentido transformador, ¿sí?
Todas las pedagogías sociales y las pedagogías críticas tienen que ver con un fuerte posicionamiento político a situarse en un lugar de querer cambiar la realidad existente, ¿sí? En eso se basa específicamente. El tema de la serenidad o la tranquilidad tiene que ver con esta posición de pensar y razonar qué es el cambio, qué conservamos de lo instrumental y qué no. Seguimos leyendo este párrafo que es muy interesante. Sobre todo, tal sello formativo debe aportar a formar personas dignas, a trabajar por el cambio profundo. Esto es, el cambio referido a la modificación del sentido que atribuye a las cosas. O sea, cómo entendemos la realidad social, cómo entendemos los sujetos, cómo enseñarles, cómo aprender, supone un cambio, ¿sí? Supone formar pedagogos preparados para diseñar y evaluar intervenciones de carácter innovador. ¿Sí? Esta idea es clave. Hoy en día, en este contexto de pandemia, en el contexto de práctica de educación remota, se conocen numerosas prácticas, numerosos posicionamientos de docentes que por allí conservan o se mantienen lo tradicional en términos de las prácticas y, bueno, situarse en una propuesta mediada por la tecnología implica innovarse, cambiar, empezar a generar nuevas prácticas, nuevos posicionamientos a la hora de enseñar, ¿sí? Este es un desafío permanente, sobre todo a nivel inicial, a nivel primario, en el cual el vínculo pedagógico se va construyendo día a día, ¿sí? Vemos este otro párrafo también. Lo anterior implica aspirar también a una pedagogía más eficiente desde el punto de vista social, o sea, si logramos una pedagogía que transforme las prácticas sociales, ¿sí? Hay lógicas o relaciones en la misma sociedad que tenemos que revisar, que tenemos que pensar desde otro lugar. En ese sentido, es formar un pedagogo comprometido con las prácticas sociales, con los cambios sociales, ¿sí? No es un docente que reproduce, ¿sí? Esta lógica que por allí lo van a leer ustedes en Bourdieu, o la lógica de la educación, como el aparato ideológico del Estado que reproduce las prácticas dominantes y el docente las replica, ¿sí? En forma memorística repetitiva y no busca el cambio y la transformación. Acá se busca, sí, un sujeto crítico, un pedagogo crítico, un docente crítico que haga pensar, razonar a los estudiantes, que busque un cambio en la manera de pensar, de situarse en la sociedad, ¿sí? Si no, vamos a empezar si no, y si nos posicionamos de otro lugar, podemos decir que reproducimos el status quo, ¿sí? El orden social existente. Acá se busca cambiar este orden social existente. Se hace más profesional en la medida que se logra una identidad definida y se posee un discurso sobre la realidad social. La escuela, por ejemplo. En el espacio extraescuela, el pedagogo, ¿sí? Debe decir y hacer y decir. O sea, este hacer es intervenir, tanto en forma intelectual como en forma práctica, ¿sí? Y lo que se dice y se hace es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Porque esto es una pregunta antropológica. Porque cuando ustedes ven y asisten a una escuela para trabajar y observarla, con preguntas, o sea, observamos, los agentes pueden decir algo y hacer otra cosa. Nosotros vamos y vamos con un discurso, pero en la actuación y la práctica hacemos otra cosa, ¿sí? Ahí puede surgir por varias situaciones. Porque la persona puede pensar que lo que dice lo está haciendo, pero en realidad lo que está haciendo no es lo que dice, ¿sí? Puede ser, en algún sentido, algo para pensarlo o para conceptualizarlo. Y esto lleva al sujeto a empezar a concientizar, a tomar conciencia de qué está haciendo y de dónde lo está haciendo para pensarlo desde otro lugar o desde el lugar donde lo piensa que lo está haciendo. Es una pregunta muy interesante. Nosotros a veces argumentamos que decimos y no lo hacemos, ¿sí? En este espacio es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la pedagogía específicamente social y crítica sitúa al docente como un sujeto que transforma, cambia la realidad social, ¿sí? Y acá tenemos unos ejes, unos puntos muy interesantes, ¿sí? Conocimiento a través
a interés son inseparables. Conocimiento e interés son inseparables. O sea, los intereses y el conocimiento no lo podemos, no hay neutralidad, ¿sí? Todo lo que hacemos tiene una intencionalidad, tiene una orientación, un cambio, o no. Podemos cambiar, transformar la realidad social o mantener el status quo. Entonces, todo conocimiento e interés son inseparables, ¿sí? Entonces, si conocemos, tenemos una intencionalidad en este cambio. Entonces, el pedagogo, el docente, ante este conocimiento y esta práctica, tenemos una intencionalidad, ¿sí? Se produce por un interés tecnológico, una razón instrumental por un lado, y un interés práctico de aplicar en el mundo los conceptos, ¿sí? Acá tiene que ver que podemos aplicar algo o hacer algo porque es técnico, ¿sí? Pero un interés práctico que tiene que ver con cómo traducimos esto, que tiene que ver con los cambios y las transformaciones en este mundo. La conciencia es un lugar de construcción de la realidad, ¿sí? Nosotros, cuando intervenimos en las prácticas sociales, en la realidad social, estamos trabajando con las conciencias, ¿sí? Y esto tiene que ver en algún sentido con lo que dice Pablo Freire, que trabajamos con un proceso de concientización y reflexión, ¿sí? Entonces, es importante tratar de empezar a proponer acciones, intervenciones para concientizar a los sujetos. Y este proceso de concientización, también en el sentido de Pablo Freire, tiene que ver con empezar a pensar desde otro lugar, ¿sí? Ustedes están iniciando esta carrera y vienen con un conjunto de saberes y el oficio de estudiante del secundario que en los primeros años se empiezan a deconstruir, empiezan a desaprender estas lógicas construidas en otros niveles hacia una lógica situada en el nivel superior, ¿sí? El ser docente, el ser estudiante en un profesorado es distinto a las lógicas que pueden estar presentes en otros niveles, y por lo tanto es un doble juego que hacen ustedes, que tiene que ver con empezar a aprender este código de conocimiento particular de estar transitando un profesorado, y también las prácticas que ustedes tienen en algún sentido a escribir o construir en esta dialéctica, ¿sí? Porque podemos empezar a utilizar lógicas, por ejemplo, o saberes construidos en relación al vínculo docente-alumno que operaban en forma eficiente y significativa en ustedes en secundario, que pueden ver ahora que en el nivel superior empiezan a ser pensadas de otro lugar y no son tan, en un sentido, significativas en términos de proceso de construcción de conocimiento, y es necesario repensar, sea en una intervención de una actividad, sea en la realización de actividad, en la construcción de consigna, el uso del tiempo, la extensión de los tiempos, en el profesorado sistemático, y una de las fortalezas tiene que ver con leer los autores y estudiarlos, ¿sí? Y trabajarlos y comprenderlos, articular las áreas de los conocimientos, ¿sí? Es la mejor manera de transitar un espacio de un profesorado. La conciencia en el lugar de la construcción social. La conciencia debe emanciparse, ¿sí? Bueno, acá seguimos. Tenemos una conciencia subsumida a una lógica, a un status quo, por ejemplo, y tenemos que emancipar, ¿sí? Tratar de lograr este pedagogo crítico, tratar de lograr emancipar, salir del lugar de entendimiento de esta realidad social y de las prácticas que uno realiza hacia otra manera, ¿sí? Los lleva a ustedes en algún sentido de profesorado a empezar a situar, a pensar, a realizar prácticas que tienen que ver con el proceso de emancipación, ¿sí? Que tienen que ver con criticar la realidad social actual, cambiarla, transformarla, ¿sí? Y la emancipación implica transformación y democratización de las prácticas educativas. Este es otro eje, ¿sí? Ustedes van a ser como futuros docentes. Recuerden que estos materiales son situándolos como ustedes en actuación de ser docentes, ¿sí? Todos los textos que por allí ustedes empiecen a leer o interpretar tienen que ver con situarse. Yo soy un docente y estudio como docente, y en términos de docente, ¿qué me aporta este texto en mi rol y en mi tarea, ¿sí? Yo soy un docente, ¿qué me aporta? Yo enseño. Yo soy el docente, también es un pedagogo, ¿sí? Desde ese lugar que trabaja en el campo y traduce los saberes. Entonces, democratizar las prácticas educativas tiene que ver con esto, ¿sí? En términos de la inclusión, la calidad, el acceso al conocimiento, ¿sí?
Acá te dice una interesante palabra que es clave en este marco teórico, que tiene que ver con la emancipación, se refiere al desafío formativo de pensar nuestra propia realidad, dialogando sobre nuestros problemas, ¿sí? Entonces, la realidad social, la realidad educativa, la realidad de los estudiantes que ustedes van a transitar y van a generar propuestas de enseñanza, lo van a pensar desde el diálogo, conversando, andamiando, con recursos, con estrategias y con situaciones problemáticas de la vida cotidiana. ¿Sí? Profe, Sí, te escucho. sí, algo que me llamó la atención de ese texto fue cuando Sí. hablaba sobre que no solamente nos ocupábamos del aula, sino también de la escuela y la comunidad. Entonces eso me hizo pensar mucho. Sí, sí, Ana, es interesante tu aporte, porque esto de ser docente crítico va más allá de estar en el aula y sobre todo en algunas modalidades implica situar al docente ya no encerrado en una caja de zapatos como es un aula, sino trascender a la institución en general y a la comunidad y pensar el sujeto, miramos a los niños, miramos 30 niños o 35 niños y situarlo que cada uno tiene un contexto particular y que en el futuro o en su práctica realidad, de su realidad familiar puede generar cambios. Un niño muy bien le puede hacer una pregunta al padre y ponerlo a pensar, a su familia, a los madres, padres, los abuelos, o a un amigo. O sea, una pregunta le invita a pensar desde otro lugar. Sí, es así, Ana, como lo expresas. Eso tiene que ver con una dimensión política y una dimensión social del trabajo, de este posicionamiento teórico, ¿sí? Que nos ofrece Frazan Campo de la pedagogía crítica. Es importante que ustedes siempre se piensen enseñando e interviniendo en la realidad social más amplia o en el aula, ¿sí? Todo lo leen desde ese lugar y siempre en pistas de herramientas, porque desde ese lugar salen de este sitio hacia leer un texto que no lo vinculan con la práctica educativa o la práctica escolar, ¿sí? Entonces, leo como docente que va a enseñar. Entonces, eso hace que ustedes acumulen o tengan herramientas para seguir pensando las enseñanzas o la enseñanza o la escolar en su futura profesión, ¿sí? Entonces, el tema central de las nuevas prácticas pedagógicas es la reflexividad del docente. Esto es clave, ¿sí? Porque acá rompemos un paradigma muy interesante que tiene que ver con que el docente lo sabe todo. No, el docente no lo sabe todo. El docente es un sujeto en formación permanente. No nos tenemos que sentir interpelados ante una sugerencia de un directivo o la lectura de un texto que nos invita a pensar de otro lugar y a realizar otra actividad. La reflexión con el otro, la reflexión con uno mismo, la reflexión con un texto, ¿sí? No solamente reflexionamos y nos sentamos a pensar y reflexionar, sino reflexionamos con un compañero, con la gestión, con un padre, reflexionemos y también decir en algún sentido y asumir, sí, esta actividad se podría haber pensado desde otro lugar. Sí, por ahí nos podemos sentir, evaluados o intimidados o interpelados, pero esto hay que construirlo en términos de situarnos como la formación profesional que están haciendo ustedes en el trayecto, pero también con la formación permanente, ¿sí? En toda su vida académica van a estar aprendiendo, ¿sí? Hoy en día un docente está haciendo 3, 4, 5 o 6 cursos en un año, ¿sí? Primero, para situarse como un profesional que conoce el campo pedagógico, y por otro también el sistema te lleva a que tengas que hacer cursos con un puntaje determinado. Es por esa doble vía, pero hoy lo que estamos leyendo los pedagogos no estaba hace 3, 4 años, o sea, es situarse de otro lugar y asumir y modificar las prácticas y los procesos de ese lugar. Pero si no todos entendemos que el sujeto está aprendiendo, entonces no vamos a asumir el error como una culpa o como algo que nos desestructura como un profesional. O sea, ser profesional implica en algún sentido asumir la reflexión, asumir la autocrítica, reflexionar con el otro. Hay que sacar esto que muchas veces se va construyendo en su trayecto formativo y es importante que ustedes al salir del nivel secundario, en la mayoría de los casos, y en nivel primario,
hay esto por ahí de la nota o la dificultad de asumir una retroalimentación en una actividad que van recibiendo, o la idea de que hay una perfección o que se entregó tal cual se pidió. Entonces, esta manera de pensar y habilitar la pregunta se podría haber hecho de otra manera, se podría haber hecho mejor, lo pensamos de otro lugar, te invito a que lo pienses de estos conceptos, pero son así las devoluciones formativas que van a recibir, y en particular la mía. Te invito a pensar de otro lugar, para después cuando tengas el parcial, pensar de este lugar, revisa esto, ¿bien? Eso queda ahí, recuerden que ustedes, las actividades quedan ahí con la devolución formativa, después ustedes serán los protagonistas en pensarlos de otro lugar. Eso consiste en la devolución formativa. Entonces, situarnos en este lugar nos invita a ser un sujeto reflexivo. Pedagogía es reflexibilidad del docente, ¿sí? Estos son los puntos claves que nos permiten a nosotros de decir, si vos te situás y adscribís a ser un docente desde una pedagogía de compromiso social, progresista, crítico, reflexivo, que busca el cambio, estos son los ítems. Algunos de los ítems, en algún sentido, a tener en cuenta. Acá tenemos otro ítem también, siempre pensándolo en términos de práctica e intervención, ¿sí? Supone y dice, en lo que sigue se propone una radiografía del potencial transformador de la pedagogía sociocrítica. Supone y propone un orden social ad hoc. Dicho orden social está referido a la existencia de un convive, ¿sí? Una convivencia democrática en que las actitudes que le son propias, esto es la pedagogía social, en su vertiente emancipadora, focalizada la atención del desarrollo moral y democrático de la sociedad, valorando la tolerancia a la diversidad, el pluralismo de ideas, el diálogo, la reflexión. Esto es clave, ¿sí? Esto tenemos que pensarlo en términos prácticos. Nosotros estamos enseñando, estamos con los estudiantes, ¿sí? ¿Qué implica esto? Nosotros podemos decir, bueno, en la sala de profesores, yo soy democrático, tolero, atiendo la pluralidad, el diálogo, la reflexión, y vamos con la receta única, vamos con la actividad, y esperamos que todos nos respondan lo mismo. ¿Qué pasó con el decir y el hacer? ¿Sí? Me pienso de esta manera y actúo de otra manera. Bueno, esto tiene que ver con esto, con eso. Tratar de que el marco teórico, las definiciones teóricas, podamos traducir en lo práctico. Y esto tiene que ver con sus sujetos de reflexionar. ¿En qué medida puedo acercarme a estas ideas en mi práctica? Lo iré haciendo en forma gradual, en forma espontánea. Entonces tenemos estas palabras claves, es interesante, ¿sí? Desarrollo de la moral democrática. ¿Cómo somos democráticos en la enseñanza? ¿Sí? ¿Cómo hacemos la tolerancia a la diversidad? ¿Sí? Este concepto de diversidad, el concepto de inclusión con calidad, hoy es el tema de debate en todos los pedagogos, ¿sí? ¿Puede un docente parado o dialogando o circulando por el aula con 35 estudiantes atender la diversidad, la inclusión y con la calidad con los estudiantes? ¿Puede hoy, un día, un docente hacerlo? ¿Sí? Además de las tensiones y las presiones que pueden venir de la gestión, que pueden venir de los sectores de los colectivos, de la comunidad de los padres, de la comunidad en general, puede estar tensionado. Bueno, el docente está tensionado, pero el equipo de gestión, diversidad de actividades, planificaciones remotas, evaluaciones las diagnósticas, individualizadas y generales, elaboración de proyectos, atención a la diversidad de cada pensamiento de los 30 niños, ¿sí? Atención a los padres, adscripciones a los acuerdos pedagógicos de la escuela, lo que acuerda la escuela tiene que estar en tu práctica. Y empezamos, reuniones de personal, reuniones con los padres, 6, 7 grupos de WhatsApp. Eso es un docente hoy, ¿sí? Un docente hoy tensionado por todo eso, y en algún sentido siempre viene un papa a decir, la propuesta que tiene la escuela y la docente, en algún sentido no la adhiero, no la adscribo, propongo cambio y sugerencias. Y empieza todo un movimiento de interpelaciones y generales. Eso es el ser docente hoy. Yo creo que hoy, de lo que estoy visualizando, hay un fuerte trabajo de los docentes que es necesario valorarlo en esta complejidad.
que son pedagogos. Aboga por una educación renovadora, para buscar un cambio, implica una mirada de epistemología antipositivista, ¿sí? Esto lo van a ver de ustedes, hay unas corrientes de pensamiento que son positivistas, ¿sí? Que son memorísticas, que en algún sentido hay un orden social establecido, hay algunos sociólogos como Durkheim y Comte, que seguramente lo van a ver en otro momento, que ascriben a esto de la pedagogía positiva que se traduce en prácticas escolares también. Entonces, la noción de un docente positivista no admite la crítica, no es reflexivo, todas las prácticas sociales son neutrales, son dadas, hay un deber ser o hay una manera particular de construirlo, no se puede cambiar, esto es así, ¿sí? Entonces es la antítesis, ¿sí? La antítesis es un docente que quiere cambiar. Profe, Hay un objetivismo. Sí, te escucho. ¿puede ser que se basaba más en lo científico, el positivismo? Sí, interesante, Ana. El positivismo son corrientes de pensamiento que interpretaban la naturaleza, la ciencia de la naturaleza a las prácticas sociales, ¿sí? Si había un orden, un equilibrio en la naturaleza, también se lo veía a la realidad social. Se entendía, por ejemplo, que las instituciones eran como órganos que tenían determinadas funciones, que los sujetos que estaban en esa sociedad, si no respetaban las normas y las reglas, eran sujetos anómicos, había una anomia, el sujeto en ese sentido tenía que ir al manicomio, tenía que ir a un claustro, porque no respondía a ese orden social, ¿sí? Y la escuela cumplió una función de introducirlas a esas reglas y a esas normas como venían, y tenían que incorporar los sujetos a esa trama social y cultural como venían. Todo un equilibrio que venía en algún sentido, también de Durkheim, de Spencer, de empezar a entender que la sociedad funcionaba como un órgano, con órganos y funciones y arterias, que había todo un equilibrio, y si el órgano no funcionaba bien, había una patología, había sujetos anómicos, sujetos que no entendían las reglas, y bueno, si no entendían por la buena, entendían por la mala, entonces aparecían las cárceles, los niños en algún sentido eran entendidos de distintas maneras, o sea, sobre todo en el siglo XVIII, eran Claro, malos por eran como naturaleza, objetos, no eran como ¿Cómo? sujetos de educación, sino como objetos, más que nada, ¿no? Claro, porque eran todos objetos. La subjetividad de la persona no estaba reconocida, todo era neutral, había una objetividad, había hechos sociales, y empieza después a cambiar todo eso, con las nuevas corrientes, empezar a aparecer las corrientes de entendimiento, la subjetiva, que empiezan a complementar, ¿sí? No solamente quedamos en la objetividad extrema, sino también la subjetividad con las corrientes de pensamiento, la hermenéutica, y empiezan es como la teoría de la vara, van de un lado al otro. Tampoco es todo subjetividad, ¿sí? Y empiezan a construir la realidad social que entendemos hoy desde otro lugar, que empieza a tener sentido y a articular todos los marcos teóricos, pero tampoco era entenderla de ese lugar, ¿sí? Salir de la objetividad, salir de la neutralidad. Los sujetos sociales pueden pensar, pueden reflexionar, ¿sí? Tienen representaciones, la idea de representaciones, la construcción del pensamiento. Y bueno, y empieza todo esto que tiene que ver con la primera parte esto cuando hablamos del positivismo, tiene que ver con esta idea de que en las primeras teorías en el campo pedagógico había otras ciencias que hablaban sobre la pedagogía, y era la sociología y después la psicología. Miren, sociología desde el positivismo y la psicología de la corriente subjetiva. O sea, no buscábamos un equilibrio de decir, bueno, entonces con el tiempo se fue desarmando, desagregando todo esto. Entonces, pensarlo desde este lugar implica salir, esto es antipositivista, ¿sí? Antipositivista. Bueno, ya para dejarle la tarea, y después nos vamos a encontrar, promueve nuevas condiciones del trabajo docente, que tiene que ver con el rol docente, conduce a la autonomía de sujeto, no una autonomía de ser sujeto que hace todo, ¿sí? Sino también una heteronomía, ¿sí? Hay un trabajo colaborativo. El tema de autonomía tiene que ver con el sujeto
sujeto que piensa, ¿sí? Que razona, no un sujeto que está atado sin poder cambiar una realidad social. Acá el concepto de sujeto es interesante, porque si bien vos estás sujetada a una red simbólica cultural, si ustedes se van seguramente, si toman un avión y llegan a Australia y se ponen en el centro y empiezan a observar, van a decir, yo no estoy sujetado a esta realidad social y cultural. No estoy sujetado porque empiezan a ver que hay otras prácticas que les empiezan a movilizar y empiezan instancias de aprendizaje. A estar sujetado estamos sujetos a la educación, estamos sujetos a una cultura, estamos sujetos a determinadas prácticas sociales. Por eso ustedes verán que hay algunas cuestiones que hacemos sin pensarlas, ¿sí? Y si vamos a China o Japón y nos paramos en el medio y empezamos a observar y entramos a un lugar y decimos, ¿y cómo se hará esto? Hay veces que acá en el mismo Córdoba ha habido algunos negocios en que yo he entrado y decir, ¿dónde está la caja? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sirve la comida? Y empezamos a pensar no estamos sujetos a esa cultura, a esa práctica de ese lugar y paulatinamente buscamos atarnos, a sujetarnos. Nos sujetamos a cómo se entrega la comida, nos sujetamos a dónde se come y empezamos a atar y empezamos a ser sujetado a una cultura, a una sociedad, a una práctica social. Lo que no hace que esta autonomía del sujeto pueda generar cambios y transformaciones a nivel social, cultural y pedagógico, ¿sí? Entonces, estas son las ideas clave. Acá termina el capítulo. Acá la consigna que es, y que nos vamos a encontrar en 20 minutos, tiene que ver con lo siguiente. Voy a salir de aquí. Bueno, la consigna tiene que ver con lo siguiente. Si nosotros les he leído los puntos claves del texto, ¿sí? Y la idea es decir, con sus palabras, ¿sí? La idea que dice con sus palabras no quiere decir que tomemos conceptos e ideas que parafraseemos al autor. No estoy pidiendo las normas APA ni nada en este texto, que es una producción personal de ustedes, de entendimiento del texto, ¿sí? En un párrafo, y darles respuesta a lo siguiente. Yo soy un pedagogo, entiéndase pedagogo como docente, ¿sí? Yo soy un docente, pedagogo, lo relacionan porque el docente es pedagogo, que adhiere o va a tener en cuenta este posicionamiento o va a realizar prácticas de la pedagogía sociocrítica, ¿sí? Haciendo esto, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Si ustedes dicen, yo soy un pedagogo que adhiero a la pedagogía sociocrítica. Bueno, entonces, y en un párrafo, tratemos de expresarlo, ¿sí? Tratemos de expresarlo desde ese lugar. Soy un pedagogo sociocrítico porque, y en un párrafo, una de las claves de ustedes, lo que he leído ahora, tomen esas palabras y hagan un listado de esas palabras, las sacan de ese contexto y después ustedes las ven así y digo, bueno, uso esta palabra en mi discurso. Y van a ver que van a empezar a tejer el texto y lo van a poder argumentar. Ustedes que no han leído más en profundidad el texto, pero que lo he leído ahora en el colectivo, porque la idea es no leerlo al texto, sino introducir las ideas clave que ustedes lean en profundidad en la primera hora, la idea es decir, soy un pedagogo, un docente, que adhiere a esta propuesta sociocrítica, porque esto. En ese porque es importante tener en cuenta esto, que hay una parte de ese porque que tiene que ver con una dimensión teórica y una dimensión práctica, ¿sí? Porque adhiero a la autonomía, al pensamiento crítico, a la concientización, y entonces y la otra parte del mismo párrafo tiene que ver con la intervención, porque pondré en diálogo a los estudiantes, porque genera condiciones, construir actividades que atiendan a la diversidad, ¿sí? Habilitaré la pregunta para que piensen de otra manera y reflexionen. Ahí está la parte práctica, ¿sí? Entonces, en ese párrafo, un párrafo largo, ¿sí? No un párrafo
en algún sentido, o pueden hacer dos, si a ustedes les parece, les queda mejor. En ese párrafo es la primera parte que da cuenta del concepto teórico fundante y lo harían de esta manera. Recuerden que el pedagogo sociocrítico dice y lo hace. Entonces, en el escrito van a decir, yo soy un pedagogo de la sociocrítica porque digo esto y hago esto. Entonces, mi párrafo, y si quieren dos párrafos, ¿qué es lo que dice un pedagogo y qué es lo que hace un pedagogo de la mirada sociocrítica? ¿Sí? Bueno, esa sería la idea y la consigna, ¿sí? ¿Qué dice y qué hace un pedagogo crítico? Sumiendo ustedes como docentes, ¿sí? Y entendiendo que el docente es un pedagogo. Ese es el desafío. Son las 17:44, 54 y 4. Nos encontramos a las 18 y 10, ¿sí? 10 más o menos, para ver qué dice y qué hace un pedagogo asumiendo ustedes el rol, ¿sí? Esa sería la consigna de actividad. Bueno, nos vemos en un rato, ¿sí? Relean, tengan en cuenta lo que acabo de mencionar y bueno, nos vemos en un ratito, ¿sí? Bueno. ¿Está entendido la consigna? Sí, profe, gracias. Bueno, Sí, sí, profe, gracias. bien. Es un borrador, saben que es un borrador. Gracias. Profe, disculpe, la Sí, consigna está entendida, pero a la actividad, ¿la vamos a charlar acá con usted cuando nos encontremos en un rato? sí, 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 Ah, es para listo, listo. socializar nomás. Perfecto, ¿Sí? Es bueno. socializar. Recuerden, chicas, que todo lo que se hace en clase y actividades orales es un punteo de lo que se verá después en el parcial, ¿sí? Esta no lo van a entregar, solamente va a quedar dialogado. ¿Estamos? Así Bueno. que vamos a socializarla después. Bueno, nos vemos en un ratito.
Hola, ¿cómo vamos? Iniciamos. Bueno, la idea es leer algunas producciones y bueno, y las socializamos. ¿Qué dice y qué hace un pedagogo sociocrítico? Eso sería la idea. Así que bueno, vemos algunas, socializamos, así vamos por finalizada la clase. Esta consigna, anótenla, tomen nota, así ya queda registrada como una de las actividades del día de la fecha. Lo mismo voy a hacerlo en un texto, lo voy a escribir, esta consigna para que quede, pero sin entrega, ¿no? Solamente socializar. Bueno, a ver algunas ideas, algunas hipótesis tengan. Sí, profe. ¿Lo leo? Sí, recuerden que son hipótesis, son ideas, ¿sí? Ok. Se escucha. Dice, tendré un punto de vista más cuestionable sobre los temas que se abordan en el diseño curricular, en las enseñanzas que debo transmitir no solo al alumno, sino también a la sociedad en sí, ya que como educador me corresponde la tarea de investigar, analizar y reflexionar sobre los hechos y sucesos que transcurren en el contexto sociohistórico, político, económico en el que vivimos, y así crear nuevas herramientas para el aprendizaje de los estudiantes. Formar el desarrollo profesional con los conocimientos previos que obtuve y nutrirlos con los conocimientos que los alumnos llevan al aula. Poder pedagogizar las experiencias de los niños y niñas, es decir, tomar las vivencias y relacionarlas con los contenidos escolares para que ellos puedan comprender. Poder ser creativa con las unidades curriculares y reconocer que podemos formar una comunidad de práctica y reflexión. Uh-huh. Bien, bien. Fíjate, Ana, en tu texto, si estas palabritas, como diríamos, claves están, ahora podemos incorporar. En una de esas, bueno, o subrayala si me la dijiste. Social, sí que me lo dijiste. Crítica, la palabra crítica. Sí, creativa también lo puse por lo del texto. Bien, bien. Y otras más. Bien, conciencia, concientización. Eso no lo puse, creo. Bueno, seguramente que en una partecita lo podés agregar. Buenísimo. Otra palabrita. ¿A alguien se le ocurre otra palabrita para agregar al texto, chicas? Así tomamos como referencia, Ileana. La palabra crítica. Práctica o práctica escolar, ¿está en tu texto? Sí, puse práctica y reflexión. Perfecto, Y escolar. perfecto. Está crítica, está conciencia, concientización. Profe, transformar o transformadora puede ser una palabra. Bueno, sí, fíjate, Ana, tomaron el de ella como para ir sumando palabras, ¿sí? Transformación social o cambio social, algo así, ¿está presente en tu texto? O con otras palabras, ¿no es? Sí, están, pero con otras palabras. Por ejemplo, a ver. Cuando digo que podemos formar, o sea, Sí. no sé si se relaciona. No, ahí forma viene de formato, o sea, también ahí Okay. la palabra formar es como... Puse crear nuevas herramientas, no sé si eso también. bueno, puedes poner, crear nuevas herramientas para intervenir o pensar en la realidad social, una sociedad, o cambiar la sociedad, puede agregarle un poquito ahí. Ajá. Bueno, ahí, bueno, es interesante para modelizar. ¿Vieron cómo hay el tema de tomar las palabras claves
¿ve? Y la vamos ingresando. Eso es interesante como para que lo ejerciten todos los espacios curriculares. Porque esas palabras le dan sentido, ¿sí? Y le da organización también en una red conceptual. Si lo armamos en una red conceptual lo podemos estructurar. Bueno, ¿alguna otra producción que podamos, que puedan leer, chicas? Es interesante el ejercicio para que, bueno, pues ahí sí, para modelizar. Bueno, pero bueno, no se anima. Sí, yo a mí, Tamara. Sí, profe, yo escribí algo, pero después de haber escuchado lo que leyó Ana, medio que no sé si... No, pero escúchame, todos tenemos distintas lógicas, Tamara. No estamos, cada uno tiene su proceso. Te escuchamos y sumamos ideas. Así no te quedas. Sí, yo puse, creo que la pedagogía tiene que ver con los avances y logros en cuanto a la educación, haciendo referencia a los procesos de enseñanza y a los procesos de aprendizaje, ya que un docente está en continuo aprendizaje para poder enseñar. Un docente es un profesional de investigación en el ámbito educacional y relacionándolo a la vida social del estudiante. Bueno, ahí le sumaríamos la palabra crítica o transformación o transformador. Ahí está lo que dice, Tamara. ¿Cómo lo hace el docente a eso? ¿Qué, puedes sumarle de tus ideas? ¿Cómo hace el docente en términos ¿Cómo hace prácticos eso? la investigación? No, pero en situación de interacción con una comunidad, con los estudiantes, ¿cómo lo haría eso? ¿Qué te imaginas vos? Bueno, que una vez que hizo ya lo que es una... A ver, una vez que tenga la base de cada alumno o una idea de lo que es la vida fuera de la escuela de cada alumno, Uh-huh. ya sabe de qué forma interactuar con los padres, que es el núcleo más cercano que tiene. Uh-huh. Y Los bueno, padres. Sí. y en el aula sería eh, centrarse más en explicar de 2 o 3 formas diferentes para que cada alumno pueda llegar a interpretar de la mejor manera lo que intenta hacer llegar el docente, porque no todos podemos eh, captar lo que nos quiere decir el docente que está parado al frente de una forma, pero si nos explican de otra, podemos llegar a entenderlo. Ah, claro, sí. Atender la diversidad, como dice allí. Y ahí, bueno, en el texto aparece esto del sujeto de la autonomía en el tomar decisiones, pero de un trabajo colegiado. Ahí le podés agregar el tema de la pregunta y la problematización con la realidad social. Eso lo habíamos trabajado también. Me digo pedagogo sociocrítico, pero ¿cómo lo hago? Bueno, con lo que vos dices, atendiendo a la diversidad, problematizando, haciendo preguntas, interactuando, está bien. Sí. Yo creo que tiene más relación con los niños que con el padre, me parece a No, mí. pero Tamara hacía referencia a lo que había dicho yo, que hacer social, hacer un pedagogo social crítico, trabaja en todas las dimensiones, ¿sí? En la comunidad en general, porque es un pedagogo, un educador de la sociedad en general, que puede estar interviniendo en una institución que no es específicamente la escuela o la escolar, pero también nosotros hacemos pedagogía o trabajamos con los padres permanentemente y también trabajamos con los niños, ¿sí? Sería una de las dimensiones de intervención. No es tan sistemática, pero está en todos los ámbitos. Vos cuando seas docente vas a ver que vas a hablar con los... Y en tu época no sé qué pasará en este mundo, cuando son nuevas prácticas, pero vas a trabajar fuertemente con los niños, con los padres, con la gestión, con la comunidad, y
y seguramente con otras escuelas si trabajan en red. Por eso el tema de ser un pedagogo social crítico se va más allá de vos querés intervenir en la sociedad en general, de la mirada política, crítica, de concientización. Y vos Profe, querés que más allá que vos intervengas con los niños, también podés trabajar con los padres o con el centro vecinal, con el dispensario. Ustedes van a trabajar en práctica 1 y van a trabajar en la escuela comunidad, prácticas escolares que también tienen que ver con esto, o sea, ser un pedagogo social, crítico, en un sentido más amplio de esta concepción de estar mirando solamente a los alumnos encerrados en el aula, ¿sí? Eso sería. Pero Claro, también, profe. Es lo que yo di un ejemplo acorde a lo que viví antes de que comience la pandemia, que me tocó capacitar a lo que son niños entre 3 y 5 años en primeros auxilios. Y claro. obviamente los chicos fueron con los papás, más allá que tenía yo un grupo que me estaba colaborando para enseñarle a los niños, también teníamos que explicarle a los padres de nuevo. Y al final se hizo una capacitación familiar cuando teníamos en mente únicamente hacer una capacitación para niños. Claro, claro, es así, Tamar, es así. Hoy el abanico y lo que me decías recién de los vínculos, Ana, construir un vínculo en el cual el sentido que uno transmita tiene que ser un contenido, unos aprendizajes y una intencionalidad, ¿sí? Que sea un vínculo pedagógico, ¿sí? Y salir de algunos sentidos que muchas veces están organizados de un vínculo disciplinado o para disciplinar al otro, de salir de eso, salir de un vínculo del control, por control, ¿sí? Eh, entonces, saber ir y diciendo cuáles son las prioridades que vamos a establecer, bueno, tiene que ver con esto, ¿sí? Bueno, está bien, bueno, hay una modelización y un avance muy interesante en las hipótesis que han expresado y lo que hemos debatido. Siempre tengan en cuenta estas palabras, ¿sí? Hagan un repertorio, un glosario de las palabras clave que aparecen y tejo, ¿sí? Para no caer en un sentido común, ¿sí? Uso palabras clave del texto y tejo mis ideas, que es lo que dice y lo que hace. Sería un interesante ejercicio también para otras materias. Bueno, estamos, esto que hablamos lo voy a dejar por escrito ahí como una actividad que se ha realizado, pero no se entrega, ¿sí? Solamente un trabajo para acercarnos a las ideas del autor. Lo que sí vamos a hacer, pero no para la semana para que debatamos la semana que viene, para la otra semana, hoy es 18, el día 25 les voy a subir el diseño curricular de nivel inicial, ¿sí? Y ese día vamos a trabajar esto que nos dice Bazán Campo de ser un pedagogo social, crítico, pedagogía sociocrítica, con relación con el diseño curricular, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en oral, pero ahí va a haber una consigna para el 1 de junio, ¿sí? 1 de junio. Lo que vamos a hacer, yo voy a subir todas las actividades, pero es decir, ¿qué me dice Bazán Campos en relación a esta pedagogía y qué pista podemos encontrar en el diseño curricular del nivel inicial, ¿sí? Eso lo vamos a debatir, lo vamos a trabajar la clase que viene, y lo que debatamos y analicemos y socialicemos lo vamos a entregar el 1 de junio, ¿sí? Es decir, acá 15 días, ¿sí? Pero todavía no he subido la consigna. Pero este ejercicio, esta actividad no se entrega, pero es un ejercicio para decir, por ejemplo, y nos permite decir qué relación tenemos entre esta teoría y el diseño curricular. El diseño curricular a nivel inicial es un texto que elaboró el Estado y es la política educativa sobre qué se enseña y cómo se enseña en el nivel inicial. No sé si han tenido un acercamiento ya con el mismo, pero la idea es solamente tomar la primera parte
que habla de la definición de las políticas y algún encuadre metodológico para decir, mira, acá el docente en el diseño curricular le dicen que tenga en cuenta esta dimensión de la crítica, la reflexión o la emancipación, ¿sí? Pero eso es para la clase que viene. Lo que sí ustedes pueden hacer, si quieren, más allá de que voy a subir el diseño curricular, pueden poner diseño curricular del nivel inicial, lo pueden googlear, creo que sale 2011, 2015 o está actualizado ahora. Está en igualdad y calidad, diseño curricular del nivel inicial, lo voy a colgar ya el fin de semana, en el cual ahí ustedes pueden ya tomar un contacto de qué es un diseño curricular, vayan hojeándolo, ¿sí? Viendo qué se trata, qué no se trata, qué dice. Es la herramienta que usa el docente para enseñar, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo, chicas. Pregunta. Sí. Acá hay una, o sea, en el aula virtual hay una actividad que dice que la actividad se debate en clase el 11 de mayo y se entrega el 18, o sea, hoy. La clase de concepto de pedagogía. ¿Qué es la Sí, pedagogía? porque hay una pregunta en rojo que dice cuál es el objetivo de la pedagogía Sí. que estudia. Eso lo trabajamos el martes pasado. Sí. Esa se entrega hoy dice que se entrega el hoy. 18. Sí, hoy. Lo habíamos extendido unos días más porque tuvimos problemas con la tecnología, ya habíamos estudiado. Sí, tenemos 2 actividades entregadas. La del programa y esta. La de las 800 palabras. Sí, y esta es la clase que dimos, la clase pasada, que hablamos sobre los párrafos, sobre la cita, ¿sí? Sí. Esa se entregaba, tiene para mañana, creo que dice 18, 19, creo. 18 dice. 19. 19 dice. 19, Sí. tienen hasta mañana para entregar esa actividad. Son 2 actividades que solamente hicimos en el año, ¿sí? Recuerden que tiene una devolución formativa, no van con nota, ¿sí? Y esto se También se tiene en entrega cuenta en para el parcial, ¿sí? Bueno. Hagan el ensayo de definir y vean la clase, está en la clase casi modelizada y ejemplificada de cómo se construye esa definición, ¿sí? Eso se ha trabajado en clase. Si tienen la toma de nota lo pueden armar rápido, no es muy difícil. Bueno, nos estamos viendo, se cuidan. Miren que ha habido más de 4.000 casos en Córdoba. No sé qué van a hacer. Chao, profe, Muchas gracias. gracias, profe. Chicas. Chao. Que Chao, profe, descansen. gracias. Nos vemos.